Hola, amados estudiantes, muy buenas noches. Bueno, voy a ir la clase de hoy día sobre tres profetas, Isaías, Joel y Abdías. Así que estemos atentos, amados estudiantes, a lo que vamos a exponer el día de hoy. Bien, entonces vamos con nuestra primera diapositiva, ¿cierto? Nuestra primera clase, en la cual vamos a ver al profeta Isaías. Antes de empezar la clase vamos a orar. Amén. Amado Padre, gracias te damos por este momento, Señor, de nuestros tiempos, por disponer nuestros corazones, así aprender, guardar tu palabra, para caminar, Señor, a través de la enseñanza, Señor, para tener más conocimiento, Padre, de la Santa. Gracias te damos, Señor, bendícenos, Padre, bendice a cada una de las familias de los estudiantes, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, vamos con libros proféticos, empezando por el profeta Isaías. Veamos, el profeta Isaías es un profeta mayor que tiene un gran número de, de materia, ¿cierto? De material en su carta. Por ejemplo, origen y fecha. Este libro fue escrito durante el reinado de cuatro reyes, comenzando su ministerio el año de la muerte del rey Usías. Estamos hablando alrededor del año 730 al 739, ¿cierto? Antes de Cristo. Los cuatro reyes de Judá que reinaron en esos tiempos eran Usías, llamado Azarías también en la palabra, Jotam, Acaz y Ezequías. Ojo, Usías también llamado Azarías, para que no. Isaías, su nombre significa Jehová es salvación. La fecha más o menos de este libro, ¿cierto? De lo que transcurre todo esto, es entre el 740, 739 y también al 600, hasta el 680 antes de Cristo. Lugar, Jerusalén y Judá, o sea, el reino del sur. Destinatarios, especialmente a Jerusalén, Judá. Contiene admoniciones para el reino del norte y las circundantes naciones. Babilonia, Moab, Damasco. O sea, eh, primeramente es para el reino del sur, en Judá, ¿cierto? Pero también tiene unas palabras, ¿cierto? Algunas profecías para el reino del norte y las naciones que circuncidan alrededor del entorno, ¿cierto? Ya, naciones, como lo hablamos hace un momento, Babilonia, Moab, Damasco. Autor, Isaías, hijo de Amós, residente de Jerusalén, y fue un profeta del siglo, un hombre muy usado por Dios a través de las profecías. Van a ver carta de Isaías y trae mucha, mucha, mucha. Posiblemente la familia del profeta Isaías tenía cierto rango, ya que tuvo acceso al rey, gobernantes y autoridades. ¿Por qué dice esto? Que cabe destacar que el profeta Isaías tenía acceso a la palabra, tenía acceso al rey, o sea, podía llegar al rey, no cualquier persona podía llegar al rey. Entonces creemos que la familia del profeta Isaías podría tener un rango tanto militar, un rango sacerdotal, o algo importante, podían haber sido escribas, qué sé yo, algo con estudios, con enseñanza, con un estatus social alto, ¿cierto? Porque no cualquiera llega al rey, ni a los gobernantes ni a las autoridades, eran muy pocos. Este Isaías era casado y tenía dos hijos que llevaban nombres simbólicos. Sear-Jasub, permanente regresará, eso lo pueden ver en Isaías 7:3. Maer Salal Hasbaz, curándose al botín, corriendo a la presa, lo pueden ver en Isaías 8:3. Su ministerio fue de advertencia y exhortación. Si ustedes leen el libro, había mucha advertencia. Eh, por ejemplo, el juicio de Jehová contra los soberbios, el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. O sea, había advertencias, ¿cierto? Y después también había una exhortación. El profeta Isaías fue contemporáneo de los profetas Oseas y Miqueas en esos tiempos, ¿cierto?
Su estilo de escritura poseía una riqueza de vocabulario, con versatilidad en la expresión y en los simbolismos. No, como hablamos anteriormente, la familia del profeta Isaías posiblemente tenía un alto rango, eran de personas que venían su vocabulario era de una gran riqueza, no era pobre, no era limitado. Tenía una amplia gama de vocabulario para llegar, para desenvolverse. Este libro narra apasionadamente a un justo Dios y a la necesidad de la fe. Es por ello que el libro eh, expresa, ¿cierto? La soberanía de Dios y también al exhortar, al soltar profecías muy duras, era porque había una necesidad de fe que el pueblo tenía que volver, ¿cierto?, a los caminos, tenía que volver al- al- a la buena conducta. El Mesías venidero y la liberación que traerá la necesidad de reforma religiosa en Judá. Imagínense, ya el profeta Isaías en el año 600, antes de Cristo, ya estaba profetizando que vendría un Mesías, Salvador. Eh, Recordemos que también el profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, ¿cierto? Profetiza el nacimiento y reinado del Mesías. Y aún así, más adelante, el pueblo no entendía de lo que el profeta Isaías hablaba. Recuerden que Jesucristo, en la sinagoga, eh, el libro de quién tomó, el rollo de quién, el profeta Isaías, basta sobre mí. Entonces, eso también lo dice el profeta Isaías en sus escritos. El profeta Isaías clama contra el simple formalismo en la adoración, la moral y la política. O sea, había un descuido, había un desorden, una desobediencia, tanto en la adoración a Dios como en la parte moral. ¿Para qué decir la parte política? Corrupción, ¿cierto? Tanto corrupción política, corrupción moral, en la adoración. Entonces, todo estaba desordenado. Y eso, ellas clamaba contra ese desajuste que había en esos tiempos. Ellas declara que no basta proceder como quien se cree la conducta santa, ¿no? De que hay que ser santo. O sea, el profeta Elías hace lo que, o sea, profetizaba, exclamaba, reprendía, ¿cierto?, a las personas, declaraba, ¿cierto?, que no era, no era el decir qué es lo que somos, sino que era hacerlo, mostrarlo, tenían, las personas tenían, en ese tiempo las personas eh, tenían que mostrar una conducta eh, pura, ¿cierto?, santificada, pero no lo hacían, pero aún así servían. Entonces eso le molestaba al profeta de ellas. Como decía Juan el Bautista, que fruto digno de arrepentimiento. Y bueno, ya empezó parándolo, ¿cierto? Invitándolos, motivándolos a que fueran así. Pero había un pueblo corrupto, tanto como lo dijimos anteriormente, tanto política y moralmente. Adoración, para qué decir, o sea, hasta había prostitución. O sea, el profeta Isaías hace hincapié en la religión sincera que se muestra en acción, no en palabras. O sea, hay que mostrar testimonio. No eran, como dice el libro de Romanos, son los oidores, ¿cierto? Los justos de Dios, los hacedores de la palabra. O sea que había que estar en acción, en constante movimiento, trabajando y viviendo, siendo ejemplo. Testimonio. Este libro señala la destrucción futura de Jerusalén por la cautividad de Judá. Claro, la primera, si seguían así, ¿cierto? El profeta Isaías trataba de, de- enseñarles, trataba de explicarles que si seguían en esa mala conducta, Dios lo iba a entregar en manos de, de los pueblos del entorno, de los pueblos enemigos. Y eso fueron a cautividad por el pueblo babilónico, o sea, por el imperio babilónico.
Eh, Muchas veces las aflicciones son útiles, las aflicciones ayudan para recordar que tenemos un Dios y tenemos que volver a la senda, ¿cierto? Del buen camino, cuando estamos, ¿cierto? Caminando de forma equivocada. Eh, Sin embargo, también transmite esperanza y confianza al remanente del pueblo. Debía de arrepentirse y volver. ¿Ya? Eh, Había un remanente, ¿cierto? Que quería volver, pero tenía que arrepentirse de corazón. Y como decía, hay confianza y esperanza, o sea, decía que Dios está con ellos. Había que arrepentirse de corazón, pagar vestiduras, pero no las solamente las vestiduras las de la superficie, sino que las del interior son las del corazón. La poesía majestuosa entra en el Dios eterno y en sus promesas dentro del pacto. Lo vimos, un Mesías, ¿cierto? Y también eh, el nacimiento del Mesías dice que un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, estaba ya proclamando, ya estaba eh, anunciando que iba a venir un Mesías, con todas esas características de Dios en la tierra. El profeta Isaías puso énfasis en la importancia del juicio, la justicia de los demás, la observancia del día de reposo y la oración. O sea, como dice la diapositiva, puso énfasis en los caminos que tenía que haber tomado el pueblo de Israel. No desviarse, sino que juntarse al camino. Tenían que volver al camino, no desviarse. Cuando uno se desvía del camino, uno va en un vehículo y uno se desvía o se vuelca o choca, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos desviamos del camino del Señor, ¿qué nos va a pasar? Podemos volcarnos, ¿cierto? Al lado enemigo. Muchas veces no volvemos más al camino. El libro generalmente se puede dividir en partes. Desde el capítulo 1 al 39 expresa la advertencia del juicio a Israel, un exilio. Quiere decir que ya le estaba expresando que si no volvían a los caminos, si no se arrepentían del corazón, podían ser cautivos, ¿cierto? Por un pueblo enemigo. Y en el capítulo 40 al 46 hay un mensaje de esperanza, de poder volver, de poder recapacitar, de poder volver a las sendas, ¿cierto? Y el libro de Isaías, el autor, como dicen algunos eruditos, niegan que Isaías haya escrito todo el libro. Cuestionan su autoría en los capítulos 40 y 66. Del 40 al 66 aseguran que fueron escritos varios siglos después. Pero en 1947 descubrieron los rollos del Mar Muerto fechados en los años 100 a.C. Varios rollos son de Isaías, uno identificado como eh, un QLS, contiene los 66 capítulos de Isaías. Esto demuestra la paternidad literaria de Isaías en todo el libro. Para los que muchas veces han escuchado que no son los libros de Isaías los correctos, los verdaderos, acá ya hay un argumento en los cuales nos muestra fehacientemente que sí, el libro del profeta Isaías no entra en lo cuestionable, entre lo verdadero. Ese fue el libro del profeta Isaías. Ahora vamos a ir al libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel. Bien, amados estudiantes, libro del profeta Joel. También quiere decir el día del Señor. El día del Señor. Voy a buscar Joel acá en mi Biblia. El día del Señor con el profeta Joel. Bien. Mi fecha, quinta, ¿cierto? De Septuaginta.
el Antiguo Testamento al griego, eh, la Biblia, eh, y la Vulgata Latina siguen el texto masorético. Joel significa Jehová Dios. La fecha no se puede conocer con exactitud, pero por referencias históricas y su expresión lingüística, se relaciona con el siglo IX a.C., durante el reinado de Joás, 835 al 796 a.C. No menciona ningún episodio sobre los imperios asirios, babilónicos o persas, da señalar que corresponde al periodo del exilio. Entonces, claro, como en este libro, se recuerdan, que todos los libros siempre dicen, recuerdan una parte para indicar en qué posición va en la línea cronológica. Este libro sabemos que es profético, pero y según el reinado del rey Joás, podemos saber en qué fecha está situado. Y por las características del libro, ¿cierto? Del profeta Joel, que no nombra a los imperios asirios, o sea, no nombra a los babilónicos o a los persas, o sea, da detalles que todavía no dan ápices de estar en un cautiverio o estar próximo a un cautiverio. Y entonces, como dice la diapositiva, corresponde al periodo de preexilio. Su expresión lingüística es como el de los profetas Oseas y Amós, no como el de los profetas del post-exilio, según la forma literaria, porque cuando tú estás en un pre-exilio y vas a ser cautivo, tu forma de hablar es distinta a cuando tú vienes de un cautiverio. Son totalmente distintas la forma de hablar, la forma de expresar y la forma de pensar, ¿cierto? Presenta pasajes verbales paralelos con el profeta Amós, ¿cierto? Por su forma literaria, lo pueden ver uno, dos. Entonces, el, da mucha, da mucha de qué pensar cuando son contemporáneos. ¿Por qué? Porque hablaban casi lo mismo, que se desarrollaban casi con el mismo vocabulario. El libro profético se le atribuye al profeta Joel, el cual indica que es hijo de Petuel. Sale en el 1:1, dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Por las características históricas y el lenguaje expresado en ese tiempo, al profeta Joel se le hace referencia al preexilio, por lo que ya hemos contado anteriormente. Antes de la destrucción de Israel, en el reino del norte, ¿cierto? Y del cautiverio babilónico en Judá, en el reino del sur. No se menciona a un rey ni a los tres enemigos principales. Y así ya Babilonia, tampoco el reino del norte. También el hábito interés en Jerusalén, particularmente por el templo, sugiere que él también era residente de la ciudad. Eh, Porque, como dice la diapositiva, había, tenía un ávido interés, ¿cierto?, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí ya estaba el templo, era un lugar de atracción, un lugar donde uno podía ir a la casa de Dios, y un lugar donde uno podía ir a, a encontrar ese amor paterno de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios. En un mundo que estaba en esos tiempos totalmente desordenados, con pecados morales, con, con corrupciones, el lugar santo, el lugar para santificarse. El libro ve la destrucción provocada por una plaga de langostas como el juicio de Dios, un juicio entero por el pecado. El profeta Joel profetizó que el juicio sería mucho peor que las langostas. También es un llamamiento, ¿cierto?, a un arrepentimiento genuino al que Dios de amor respondería con bendición. Eso lo podemos ver en el 2:13, que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Muy buena esa palabra, rasgad vuestro corazón, no vuestro vestido. Recuerden qué es lo que hizo el sumo sacerdote cuando estaba con Cristo, cuando lo estaba, eh, cuando lo detuvo y lo estaba, se me olvidó la palabra,
cuando lo están interrogando. Rajo mis vestiduras, pero siempre nos enseña la palabra. Nuestro Dios quiere que le demos nuestro corazón, no nuestra vestidura, que sea lo de adentro, ¿cierto? Entonces, amados, como dice, da un ápice, ¿cierto? Lo que quedó de la oruga comió del sertón y lo que quedó del sertón comió del revoltón y la langosta comió lo del revoltón y había quedado. Entonces ahí también nos muestra muchas cosas, ¿cierto? Eh, pero ojo, eh, ahí nos dice, el pueblo se volviere a Dios de todo corazón, Él derramará su Santo Espíritu sobre toda carne. Lo podemos ver en el 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Derramaré derramamiento del espíritu. Eh, Dios librará a Israel. Entonces, todo esto, los profetas daban ápices de un arrepentimiento de corazón. Hagan vuestros corazones, no las vestiduras. Había mucha corrupción, había mucha maldad, no ajeno a lo que es ahora. Y el Señor está pidiendo eso, en el corazón. No lo superficial, no la apariencia, sino que de verdad lo interior. En 2:20, muy bueno, dice, el que viene del norte, aparentemente describe el ejército de langostas que en esta ocasión puede haber invadido desde el norte. En general, el término es sinónimo de enemigo, ya que en este periodo las principales amenazas militares de Judá provenían de las naciones que avanzaban desde el norte. ¿Cierto? Lo podemos ver en Jeremías 1 del 13 al 15, Sofonías 2:13. Además, podía indicar la percepción de Israel en cuanto al norte, donde sus vecinos pensaban que vivían sus dioses, sería el 14:3. El norte, los que vienen del norte, recordemos que los que vienen del norte son los ejércitos antiguos que llevaron cautivo al reino del norte. El reino del norte no volvió a cautividad. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Que si nos rasgas tu corazón, ¿cierto? Si nos rasga tu corazón, vas a ser una persona superficial porque vas a estar rasgando mira solamente, una persona de apariencia, una persona que dice yo creo en Dios pero no lo sigue. Y eso le sirve a Dios. A la vez van a venir los del norte. ¿Y el ejército del norte? Los que te quieren llevar cautivo y no quieres que regresen más. Ese es por eso vienen las langostas, todo un ejército del norte, porque el ejército del norte llegó cautivo, nadie más regresó. ¿Qué quieres atraparte para que no regrese más a los caminos de Dios? Eso. Versículo clave es el día del Señor, fuerte mensaje de ira y juicio de Dios, ¿cierto? Paga vuestro corazón y nuestros vestidos y convertid a vuestro Dios. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces está diciendo algo, ¿cierto? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, no soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bien, entonces, bueno, es lo primero que dije, ¿cierto? De derramar vuestra vestidura. Está en el 2:13 y lo podemos comprobar en una correlancia bíblica en Juan 4:23, como también lo que el derramamiento de su espíritu en el 2:28 y lo pueden corroborar en Hechos 2 del 6 al 22. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como dice Jehová y entre el remanente, él habrá llamado. ¿Cómo lo podemos hacer aplicar de forma personal? El libro del profeta Joel nos enseña dos puntos muy importantes. Las consecuencias de nuestros pecados, desobediencia, la falta de temor a Dios, el deseo de nuestros placeres mundanos, etc. Esto trae como consecuencia un llamado a atención por parte del Señor. El arrepentimiento de todo corazón y la transformación de nuestras acciones en amor y fidelidad a Dios se convierte en flor grato y es grande en misericordia para con nosotros. Ese fue el libro del profeta Joel, muy expresivo,
léalo, es muy bueno, a pesar de tener 3 capítulos, nos deja una tremenda enseñanza. Ahora vamos al libro del profeta Abdías. Libro del profeta Abdías, vamos al libro del profeta Abdías, vamos a ver acá Abdías, Abdías. Abdías es uno de los más cortos, tiene un capítulo, ¿cierto? Con 21 versículos. Día de Jehová. Origen, se le da el nombre a este libro profético por el profeta que recibió la visión. No uno, son de Abdías. Jehová el Señor decía, cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones, y levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Fecha. La fecha de la escritura de este libro profético es difícil de determinar, aunque pasa al ataque de los edomitas a Jerusalén. Lo pueden ver en el 10 al 14. Eh, entre los años 848 y 840 a.C. Explica la destrucción de Jerusalén. Cabe señalar que Abdías no menciona a los babilónicos, como todos los demás profetas, acerca de la caída de Jerusalén. Tampoco hay referencias sobre la destrucción del templo o la deportación del pueblo en el año 586 a.C. por Nabucodonosor, significó la destrucción total de Jerusalén. Pero acá no da ápices, no da huellas de que hay un babilónico que se quiere venir a adueñar o destruir Jerusalén. Abdías significa siervo de Jehová, adorador de Dios. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Específicamente no se sabe nada de Abdías, sino que fue profeta, escritor del libro que lleva su nombre. Sus menciones frecuentes sobre Jerusalén, Judá y Sion sugieren que pertenecía al reino de Dios. Claro, de haber sido también por lo que sabía, hay que estar en el reino para saber que está en su reino, reino del sur, reino norte, el reino del sur. Sabía muchas cosas del reino del sur, y por eso se le cataloga que vivía allá. El profeta Abdías posiblemente fue contemporáneo del profeta Elías y Eliseo. Bien, Edom había sido muy cruel con Israel, y esta profecía subraya el hecho del castigo y del venidero día del Señor. Otros profetas contra fueron Amós, Isaías, Jeremías, Malaquías. Quiere señalarse el orgullo como raíz de su pecado, pero Edom es humillado. Edom es su paga justa, no es liberado. Edom y las otras naciones serán destruidos, pero Judá será restablecido y engrandecido por el poder soberano de Dios. La relación de Israel, Jacob, ¿cierto?, con Edom, Esaú, en la historia de la salvación en cuanto se relaciona con el reino de Dios, queda clara en esta profecía. Ah, ¿cierto? Porque se hasta el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Eh, ¿Por qué esa foto? Porque así eran más o menos los palacios que tenían en montañas, ¿cierto? Debajo, eran como camuflar, ¿cierto? El reino que tenían. ¿Cómo aplico la enseñanza del profeta Abdías a los musulmanes? Dios juzga a los que maltratan a su pueblo, librándolo de los enemigos. O sea, tenemos que bendecir el pueblo. El libro nos llama a arrepentirnos de la soberbia, a buscar reconciliación. Hemos roto relaciones y vivir una vida de perdón y misericordia. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Génesis 12:3. El Señor se ha identificado con su pueblo, y todo lo que lo maldicen a él, y el rechazar a su pueblo es rechazarlo a él. Esto muestra los resultados para todos los que quieren sobrepasar al pueblo de Dios. El Señor ha prometido ser fiel a su pueblo, aunque éste sea infiel o desobediente. Podemos ver que ahí llegamos con la carta del profeta Abdías.
Bueno, amados estudiantes, los bendigo en el nombre de nuestro Señor. Estudien la palabra, estudien los profetas y también les recuerdo, cada profeta habla una enseñanza de Jesucristo. ¿En dónde está Jesucristo? En el libro de Abdías. ¿En dónde está el libro de Joel? ¿En dónde está Jesucristo? El libro de Isaías. Muy buena tarea. Bendiciones.